Buenos días a todos. Hoy es jueves 19 de marzo del 2020. Estamos en Mazatlán, Sinaloa, México. Y pues ustedes ya conocen lo que se está viviendo actualmente. A partir de que inició este año 2020, iniciamos con noticias muy impactantes, pero los que conocemos un poco de la palabra de Dios sabemos que todo esto es bíblico y que ya estaba por venir estos acontecimientos, ya estaban por ocurrir, aunque la verdad ni nosotros mismos, por lo menos yo, pensaba que estaban tan cercanos y que iban a estar ocurriendo tan rápidamente uno tras otro. Primero iniciamos pues con el anuncio de que Donald Trump invadió Irán y rumores de guerra entre uno y otro país, Rusia, China apoyando a Irán, Estados Unidos, Inglaterra por otro lado, y consecuentemente otras noticias de igual importancia o de igual magnitud. Vamos a esperar a que pase aquí el Champion. Casi inmediatamente ocurrió lo de la epidemia, el hallazgo de este virus, de esta nueva enfermedad en China. Supuestamente rumores de que fue originado por comer carne de murciélago, de serpiente. Otros rumores dicen de que fue implantado por el gobierno de Estados Unidos para, pues, ustedes saben la rivalidad que últimamente se ha acrecentado entre Estados Unidos y China por ser primer potencia a nivel económico, a nivel mundial. Y pues detrás del poder, de la ambición, o sea, estos rumores no están tan lejos de ser realidad, tristemente. Sabemos que arriba todavía de los gobiernos están la élite, los llamados élite, esas familias multimillonarias, que son las que manejan las políticas y los hilos político-económicos, sociales, sanitarios, del rumbo del mundo, en pocas palabras, de la humanidad. Y que sabemos que arriba de ellos todavía, aún consciente o inconscientemente, está el archienemigo de nuestras almas y el archienemigo de Dios. Archienemigo entre paréntesis de Dios, porque para Dios, o sea, realmente en el momento que Él quiera va a acabar con él. No representa nada para Él, pero Él lo ha dejado reinar por un tiempo aquí en esta tierra, en esta forma de vida que conocemos, para probarnos, para saber quiénes realmente estamos con Dios y quiénes estamos del lado del mundo, del lado de Satanás, en pocas palabras. ¿Quién preferimos las cosas que nos ofrece el mundo? ¿A quién preferimos el seguir y obedecer y guardar los mandamientos de nuestro Señor y las cosas celestiales que Él nos ofrece? Entonces, pues hemos notado que a pesar de que ha habido mucho pánico a nivel mundial, que ha habido muertes en todos los países o en casi todos los países prácticamente, y que esto apenas está comenzando, aunado a todo lo que hay detrás, los acontecimientos que ha habido detrás de esto, que han opacado en publicidad en comparación con lo que ha subido la información respecto al coronavirus. Me refiero a que todavía siguen los conflictos bélicos entre Estados Unidos e Irán, a que todavía siguen o a que hay intereses económicos en cuanto a todo lo generado por el pánico, la caída en la bolsa de valores, los
bajos precios de los hidrocarburos, terremotos que están ocurriendo en diversas partes del mundo que no se le está dando esa publicidad y que aparte están próximos a ocurrir. Yo creo que tal vez se logre una vacuna, se logre, entre comillas, estabilizar esta epidemia a mediano plazo, tal vez, pero sabemos que van a surgir otras igual o más dañinas todavía que este llamado COVID-19. Sabemos que vienen otras pestes, que vienen más calamidades, que viene, como ya dije, terremotos, tsunamis, guerra, rumores de guerra, más maldad, más pobreza, más caos en la población, más pánico. Y sabemos que el gobierno o los que están arriba del gobierno lo que quieren es implantar un nuevo orden mundial para que surja el llamado anticristo, para que, entre otras cosas, se implante la llamada marca de la bestia, o sea, el microchip, donde con ese microchip implantado en el cuerpo, la palabra dice que en la mano o en la frente, van a tener control de todo lo que hagamos, y con ese se van a llevar a cabo las transacciones económicas, tener derecho a los servicios médicos, etc. Y el que no se deje implantar ese microchip, pues simplemente no va a recibir su paga, no va a poder comprar, no va a poder vender, entre otras cosas. Tristemente, aún en esta etapa de incertidumbre, de pánico, la gente no está buscando a Dios, no está buscando a Dios de manera seria. Por lo menos eso es lo que yo he percibido. Y me refiero tanto a cristianos, o de los que nos denominamos cristianos, que seguimos en las mismas, dormidos, dejándonos llevar por ese miedo, ese pánico, y no haciendo lo que nos corresponde. Y no se diga a la gente que no conoce de Dios, que sigue aún queriendo, planeando casarse, darse en casamiento, o sea, hacer sus casas más grandes, hacerse de cosas materiales, planeando a futuro cosas que no sabemos el día de mañana, si Dios nos permitirá realmente. Y no nos estamos enfocando en lo principal, que es la salvación de nuestra alma. No estamos buscando al único que nos puede dar perdón de pecados, salvación y vida eterna, que es Jesucristo. Y quiero hablarles un poco de 5 verdades que debemos saber todo mundo, y que debemos de estarnos enfocando principalmente en estas 5 verdades. La primera es que Dios te ama. Dios me ama, Dios te ama. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos de que los que creemos en la palabra de Dios, no solo porque lo dice la palabra, sino porque lo hemos comprobado en nuestra propia vida, de manera que no tenemos duda, como en mi caso. No tengo duda que la palabra de Dios es real y verdadera. Y Él dice en su palabra que de tal manera Él nos ha amado, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que si tú crees en Él, tú puedas tener perdón de pecados y vida eterna. Todos sabemos que vamos a morir una vez y después el juicio, pero en Jesucristo hay vida eterna. Él ya proveyó a la humanidad de una solución, para que ese día que seamos juzgados no seamos echados eternamente a ese tormento, a ese lago de azufre y de fuego, sino que tengamos vida eterna en el nombre de Jesucristo. Esa es la primera verdad, de que Él nos ama y Él no desea que ninguno perezca, sino que tengamos salvación y vida eterna en Jesucristo.
el único Hijo unigénito del Padre, de Dios. La segunda verdad es de que eres pecador, soy pecador. Somos pecadores y el pecado nos aparta de Dios porque Dios es santo, es 3 veces santo y Él no puede tener comunión con el pecado y con nada corrompido, porque Él es perfectamente santo y nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, de la relación con Él. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos, no hay ninguno ni siquiera que no haya pecado, y el que diga que no tiene pecado está siendo mentiroso a Dios. Y Dios no peca, Dios es perfecto y Él no miente con nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado es lo que de un mundo perfecto que Dios le entregó a Adán y Eva, fue lo que por la desobediencia, por el pecado, fue lo que empezó con esa corrupción, con esa decadencia que ha habido desde esos tiempos del paraíso hasta actualmente, que podemos ver decadencia desde la moralidad del ser humano hasta las enfermedades, hasta las guerras, hasta la misma muerte. Antes no existía la muerte, pero a partir del pecado que entró por medio primeramente de Eva y después de Adán, entró esa enfermedad y esa muerte, ese envejecimiento en el cuerpo humano. Y lo podemos ver en cada vez la decadencia de más maldad que hay en este mundo caído. Y la segunda verdad es esa triste noticia de que todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios, de las bondades de Dios, de la misericordia de Dios. Esa es la segunda noticia. Pero como ya les dije, Dios nos ama y creó un plan. Y ese plan está en haber enviado a Jesucristo para pagar por la culpa de nosotros por haber pecado. Pero es solamente para todo aquel que cree, para el que acepta a Jesucristo, no para el que lo rechaza. Hay una de dos: o lo tomas o lo rechazas. Si tú no lo aceptas, no lo tomas, automáticamente lo estás rechazando. Hay dos caminos nada más. La tercera verdad es que Cristo es tu sustituto. Como ya te dije, Él fue el que tomó tu lugar en ese castigo que tú y yo merecíamos. Jesucristo fue el sustituto perfecto y Él tomó nuestro lugar y pagó por ese castigo que merecíamos por haber pecado. Dice Isaías 53, 5, 6: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En Isaías, hace muchísimos años antes de la venida de Jesucristo, el profeta Isaías le fue revelado que iba a venir un sustituto en lugar de la humanidad, en lugar tuyo y mío, y que iba a ser prácticamente molido en cuerpo, en sangre, iba a ser castigado por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros fue sobre Él, y dice, y por sus llagas, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Dice que Él fue a la cruz en amor a nosotros, y aún Él siendo inocente, porque Él nunca pecó, es el único que no ha pecado, Jesucristo, el Cordero de Dios, y aún Él no abrió su boca. Él como Cordero fue llevado al matadero y fue crucificado y padeció todo lo que nosotros merecíamos, ese castigo que merecías tú, que merecía yo, para que nosotros, tú y yo, tengamos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Él fue el sustituto, el que nos sustituyó a nosotros en la cruz. Ya depende de ti si crees, depende de ti si reconoces que eres pecador y que solo Jesucristo puede haber sido ese Cordero, porque ha sido el único que no ha pecado. Se necesitaba un Cordero perfecto para que pudiera ser apto y suficiente por los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que en Él cree. Y ese Cordero ya fue, ya vino,
aquí a la tierra y vivió y habitó entre nosotros y vivió una vida sin pecado y fue a la muerte y muerte de cruz por ti y por mí, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y vida eterna, y para que nosotros no temamos a lo que el hombre puede hacer, a lo que la enfermedad puede hacer en nosotros, hasta que el llamado coronavirus pueda hacer en nosotros, porque todos vamos a morir una sola vez, está establecido. Pero los que estamos en Cristo tenemos vida y vida eterna, vida en abundancia. Vamos a un día resucitar para ser juzgados, y los que estén delante del trono, delante de Jesucristo, y tengan a Jesucristo como su sustituto, el Padre no va a ver el pecado en nosotros, sino que va a ver a Cristo en nosotros, y vamos a estar justificados delante de Él. Entonces vamos a ser resucitados para vida eterna y no para muerte, para la muerte segunda, para ser echados en ese lago de azufre y fuego y el tormento eterno. A eso es a lo que debemos de temer, a la muerte segunda, al tormento eterno. Y los que estamos en Jesucristo no vamos a pasar por esa muerte eterna, sino que vamos desde ahorita, si tú lo aceptas, tienes vida y vida eterna. Entonces no debemos de temer. Pero para eso necesitas arrepentirte. Necesitas, como dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primeramente debemos de arrepentirnos, de clamarle a Dios que nos muestre nuestro pecado, porque a veces nosotros aún decimos, ¿cuál pecado? Soy bueno. ¿Cuál pecado? O sea, no he matado, no he asesinado, Solo el Espíritu Santo, solo si clamamos al Padre podemos recibir ese Espíritu Santo para que nos dé convicción, para que nos muestre nuestra situación pecaminosa, nuestra realidad, y nos muestre nuestro pecado, y podamos ir en arrepentimiento al Padre y clamar por esa solución que está en Jesucristo, para que podamos tener ese perdón de pecados. Pero primeramente necesitamos clamar a Dios y arrepentirnos. De otra manera no puede venir esa salvación que nos ofrece Jesucristo, si primeramente no nos arrepentimos. Necesitamos también creer en Jesús, que es la quinta verdad que necesitas saber. Necesitas saber que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, que en Jesucristo está esa solución, no en nadie más, no por nuestras fuerzas, ni en la religión, ni en ninguna otra persona. Solo en Jesucristo está esa salvación. Dice la palabra que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie. Dice primera de Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú no tienes a Jesucristo, tú no tienes vida. Al contrario, tú tienes condenación. Tú tienes condenación. Pero si tú has recibido a Jesucristo, si tú le has aceptado, si tú has decidido obedecerle, guardar sus mandamientos y seguirle, aún al costo que tenga que ser, aún tu propia vida, si tú lo has decidido así, si tú lo has aceptado, te has arrepentido y tú has creído en Él y le sigues, tú tienes vida eterna. Pero eso implica tomar tu cruz cada día, negarte a ti mismo y día a día seguirle, hacer su voluntad, y no la tuya, no la mía, sino la que Él nos va indicando por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, que está escrita en la Biblia. Ahí viene su palabra, ahí viene lo que Él quiere que tú hagas, cómo Él quiere que tú vivas la vida, cómo Él quiere que tú le adores. Ahí viene.
tenemos que empezar a escudriñar su palabra para conocer su voluntad y empezar a dejar atrás nuestra propia voluntad, nuestras propias metas, nuestros propios anhelos, y poner en primer lugar su voluntad y lo que Él demanda de nosotros, y empezar a vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos y que vivamos de acuerdo a su voluntad. Pero para eso necesitamos conocer como mínimo conocer estas 5 verdades que te he mostrado. Primeramente, Dios te ama. Segunda, que eres pecador y que estás separado de la voluntad de Dios y de la gloria de Dios. Tercera, que Jesús, como te ama de tal manera, Él ya ha enviado un sustituto, y ese sustituto que ha pagado el precio por tu salvación es Jesucristo. Es Jesucristo y solamente Él. La cuarta es que necesitas arrepentirte, y para eso necesitas clamar y pedirle a Dios que te dé a su Espíritu Santo para que te muestre la condición pecaminosa en la que te encuentras y puedas arrepentirte y clamar a Jesucristo. Y la quinta verdad es que solamente en Jesucristo está esa vida eterna. No hay otro, nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, más que estar preocupados en el coronavirus, debemos de estar poniendo toda nuestra atención en la salvación de nuestra alma y la confianza de que Jesucristo, en Él tenemos vida eterna y que Él no nos va a dejar solos. Él está con nosotros desde hoy hasta el fin del mundo, y no debemos de temer. Al contrario, Él nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo y no te voy a abandonar. Yo estaré contigo todos los días hasta la eternidad. Entonces, a echarle ganas con la ayuda de Dios de aquí en adelante, y a buscarlo en espíritu y en verdad, no de acuerdo a lo que yo creo y a lo que a mí me parece y a lo que no me parece, no, sino de acuerdo a su voluntad y a lo que dice su palabra. Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, de todo corazón. Primeramente, que procedamos al arrepentimiento y a la búsqueda de Él, porque Él está cerca. Él no echa a nadie fuera. Si tú eres sincero en buscarlo, Él está cerca y lo vas a hallar. Esto es un momento para buscar de Dios, para clamar a Él. Y solo por Jesucristo se puede llegar a ese verdadero Dios.